Septiembre de 2024. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confiscó 32 dominios de Internet. No eran sitios de hackeo ni de tráfico ilegal, eran periódicos falsos. Uno se llamaba el WashingtonPost.pm, diseñado para verse exactamente igual al Washington Post, con el mismo logo, el mismo formato, el mismo tono, pero publicaba artículos que el Washington Post, el real, nunca escribió. Artículos favorables a Rusia, críticos de Ucrania, dirigidos a votantes estadounidenses. ¿Quién estaba detrás? 3 empresas rusas de relaciones públicas operando bajo instrucciones directas de la administración presidencial de Vladimir Putin. Y se gastaron solamente en esa operación casi $10 millones para contratar a creadores de contenido estadounidenses que difundieran ese material sin saber que el dinero venía directamente desde el Kremlin. Esto no es una teoría conspirativa, es un expediente judicial con documentos internos de las propias campañas, con estrategias escritas por el equipo de Vladimir Putin, con nombres, montos y cuentas bancarias. Eso es la desinformación como arma de Estado y funciona de una forma muy distinta a lo que la mayoría imagina. La pregunta no es si los estados mienten, eso lo hacen desde siempre. La pregunta es otra: ¿en qué momento mentir dejó de ser un accidente diplomático y se convirtió en una industria con presupuesto, estructura corporativa y objetivos medibles? Eso es lo que vamos a diseccionar el día de hoy. No el troll individual que comenta en Facebook, no la noticia falsa que comparte tu tío. El mecanismo institucional detrás, eso es lo que estamos viendo en este momento. ¿Quién lo financia? ¿Cómo está organizado? ¿Qué objetivos geopolíticos cumple? ¿Y qué tan lejos llega? Para entender el arma hay que entender cómo funciona. Y el primer principio es contraintuitivo. Una operación de desinformación de Estado no produce principalmente contenido falso. Produce principalmente amplificación del contenido real. Lo que se manipula no son los hechos, se manipula la atención. El objetivo no es convencer a alguien de que algo es falso. El objetivo es hacer que ciertas verdades parezcan más importantes que otras, que ciertos conflictos parezcan más graves, que ciertas divisiones parezcan más profundas. ¿Y por qué funciona esto? Muy sencillo, porque es mucho más difícil de detectar. Una mentira burda se desmiente, pero nadie puede desmentir que sí hubo una manifestación, que sí existe esa disputa racial, que sí ese político dijo algo en 2018, etc. Lo que se individualiza es que esa información fue cuidadosamente seleccionada, empaquetada y distribuida por una agencia estatal extranjera para lograr un efecto político concreto. Ojo al dato. Cuando el Comité de Inteligencia del Senado estadounidense analizó las operaciones de la Agencia de Investigación de Internet rusa en las elecciones de 2016, encontró que sus operaciones organizaron mitines políticos reales en ciudades de Estados Unidos, contrataron activistas reales locales, pagaron por permisos de manifestación y organizaron simultáneamente una manifestación a favor de un candidato y otra en contra del mismo candidato, en la misma ciudad, el mismo día. El objetivo no era promover un bando, era maximizar el conflicto entre los dos. ¿Ven el patrón? Eso no es propaganda tradicional, eso es ingeniería de polarización. Ahora bien, ¿cómo se ve por dentro una operación así? El caso más documentado del mundo es el de la Agencia de Investigación de Internet rusa, la IRA por sus siglas en inglés. Operó durante más de una década desde San Petersburgo y no era una banda de hackers en un sótano. Era una empresa con horarios de oficina, con departamentos especializados, uno en gráficos, uno en SEO, uno en finanzas, uno en relaciones públicas. Cada empleado tenía una cuota diaria, 5 publicaciones políticas, 10 no políticas y 150 y 200 comentarios en las publicaciones de otros. Les pagaban el equivalente a $780 el mes y trabajaban en turnos de 12 horas. Dato verificado. Para el año 2015, la IRA tenía entre 400 y 1000 empleados en un solo edificio. 80 de ellos trabajaban exclusivamente en operaciones dirigidas al sistema político estadounidense. Su presupuesto total, entre enero de 2016 y junio de 2018, superó, ojo, los $35 millones. ¿Cuál es la fuente? Documentos judiciales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
los empleados les enseñaban inglés. Les ponían a ver series estadounidenses. Por ejemplo, House of Cards estaba en la lista. Para entender el contexto cultural usaban VPNs para parecer como si fueran Missouri o en Texas, y tenían manuales operativos, documentos internos que describían qué narrativa promover esa semana, no ideología abstracta, instrucciones concretas sobre qué grietas sociales explotar ese día en particular. El financiador era el oligarca ruso Yevgeny Prigozhin. ¿Le suena ese nombre? El mismo que después lideraría el grupo Wagner. Y el dinero venía, según la evidencia judicial, con aprobación directa del Kremlin. Importante decirlo, Prigozhin murió en 2023, o al menos esa es la versión oficial. La IRA, como entidad legal, fue cerrada, pero las capacidades no desaparecieron, mutaron. Para 2024, los investigadores del Departamento de Justicia documentaron algo importante. Las operaciones rusas de influencia ya no estaban centralizadas en una sola agencia. Habían sido absorbidas directamente por la administración presidencial de Putin. Ya no era una empresa contratista, era una función de Estado. Y habían aprendido. La operación de Doppelganger, es el nombre que le pusieron los investigadores europeos que la descubrieron, perfeccionó el modelo del periódico falso. No inventaban medios de la nada, clonaban los existentes. El equipo de investigadores de Atlantic Council identificó, solo en mayo de 2024, una red de aproximadamente 400 dominios que republicaban artículos prácticamente idénticos a los del canal estatal ruso RT, pero disfrazados como medios locales estadounidenses. Uno se presentaba como el San Francisco Telegraph, otro imitaba Fox News. Todos redirigían al lector, sin que lo supiera, hacia las narrativas favorables a Moscú. Otro dato verificado. Según el expediente judicial de septiembre de 2024, 2 empleados del canal estatal ruso RT canalizaron casi $10 millones a una empresa de contenido digital de Tennessee. Esa empresa contrató a creadores de contenido estadounidenses de derecha con millones de suscriptores. Los creadores no sabían que el dinero venía de Moscú. Sus videos sobre inmigración, inflación, política interna fueron vistos por más de 16 millones de personas solo en YouTube entre noviembre de 2023 y el mes de la acción judicial. Ahí está la sofisticación del modelo. No necesitas convencer a un influencer de que mienta, solo necesitas pagarle para que diga lo que ya se cree. El mensaje llega con credibilidad de alguien local, con el acento correcto, con referencias culturales propias y el vínculo con Rusia totalmente invisible. A eso los analistas lo llaman lavado de propaganda. Es el mismo principio del lavado de dinero. Pasas el recurso por varias capas hasta que ya no se puede rastrear el origen. ¿Y por qué tan lejos llega esto? ¿Puede una operación de este tipo anular una elección? Pues en diciembre de 2024 en Rumanía se hizo algo que no tenía precedentes en la historia de la Unión Europea. Anuló la primera vuelta de sus elecciones presidenciales. Un candidato ultranacionalista y prorruso llamado Călin Georgescu había ganado inesperadamente. Semanas antes era un hombre prácticamente desconocido para las encuestadoras. Luego, el Consejo Nacional de Seguridad de Rumanía desclasificó informes de inteligencia que describían una campaña coordinada en TikTok y Telegram, más de 25.000 cuentas inauténticas y 5.000 canales de Telegram movilizados en su favor. Financiación no declarada que superaba 1 millón de euros, canalizada a través de la plataforma, y más de 34 ataques híbridos documentados contra instituciones romanas solo en ese año. Pero acá debo ser preciso, porque el canal no exagera la evidencia disponible. Analistas del Atlantic Council que revisaron el material concluyeron que la coordinación inauténtica era real y documentable, pero que la atribución directa a actores estatales rusos nunca se probó con el estándar de evidencia forense que sí existe en otros casos. Lo que hay es evidencia de interferencia, un patrón consistente con operaciones rusas previas y una hipótesis de alta credibilidad. No aún una certeza, pero sí alta credibilidad. Es la señal más fuerte disponible hasta el día de hoy. La Comisión Europea abrió una investigación formal contra TikTok bajo la Ley de Servicios Digitales.
Es la primera vez que una elección europea se anula parcialmente por evidencia de interferencia digital. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con América Latina? Pues más de lo que se cree. En noviembre de 2023, el Departamento de Estado de Estados Unidos identificó oficialmente 3 entidades rusas: la Social Design Agency, el Instituto para el Desarrollo de Internet y Estructura, como responsables de campaña de manipulación informativa dirigidas especialmente a 12 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. El modelo que usaban no es el periódico falso, es más sutil. Son empresas de influencia por encargo, firmas que reclutan medios locales y creadores de contenidos regionales revelan quién los contrata ni por qué los contrata. El mensaje llega con voz latinoamericana, con contexto local. Lo que cambia es el origen del encuadre. El caso más documentado en la región es el de Nova Resistencia, en Brasil, un grupo registrado en Moscú, con vínculos directos a figuras sancionadas del ecosistema de desinformación ruso, que en 2014 ha operado como correa de transmisión narrativa pro-Kremlin para audiencias latinoamericanas. Organiza cursos académicos, difundió textos del filósofo Alexander Dugin, sancionado por Estados Unidos, y quien para muchos es el faro ideológico de Vladimir Putin, y fue documentado por un reporte especial del Global Engagement Center del Departamento de Estado. Otro dato para América Latina. Según el análisis de Chequeado, una red de 11 organizaciones de fact-checking en 9 países latinoamericanos, el patrón dominante de desinformación electoral en la región durante 2023 y 2024 no fue el contenido enteramente falso, sino la amplificación de irregularidades menores presentadas como evidencia de fraude masivo. El mismo patrón que los manuales operativos del IRA describían como objetivo prioritario. No estoy diciendo que cada elección disputada en América Latina tenga detrás a Moscú. Eso sería exactamente el tipo de simplificación que este canal no hace. Lo que sí digo es que el patrón operativo está documentado, los actores identificados y los países objetivo nombrados. El escenario existe y la región está en términos de defensas institucionales significativamente menos preparada que Europa o Norteamérica. Acá viene la parte incómoda, porque si el video termina aquí, queda como un relato sobre Rusia, y eso sería inexacto. Rusia es el caso más documentado, pero no es el único estado que lo hace. Microsoft reportó en agosto de 2024 4 sitios web falsos vinculados al grupo iraní Storm 2035, diseñados para hacerse pasar por medios estadounidenses e influir en las elecciones presidenciales. En 2024, Taiwán registró 28.216 cuentas inauténticas en las plataformas digitales, un aumento de más de 11.000 respecto al año anterior, atribuidas a operaciones chinas. Y ojo, Cambridge Analytica, la empresa que accedió sin consentimiento a los datos de 87 millones de usuarios de Facebook para construir perfiles psicológicos con fines electorales. Tenía su origen en una empresa británica con raíces en operaciones psicológicas militares. No era una iniciativa estatal directa, era la privatización del mismo mecanismo. El mecanismo ya no tiene bandera, tiene un modelo de negocio. Ya hay un hallazgo de investigadores de New Literals Project que vale la pena mencionar, porque desmonta un lugar común. En las elecciones globales de 2024, el contenido manipulado más efectivo no fue el deepfake generado por inteligencia artificial, fue el material real sacado de contexto, videos auténticos con subtítulos falsos, clips reales de otros países presentados como si fueran del mismo país en cuestión. Los chips fakes, las falsificaciones baratas, se usaron 7 veces más que los deepfakes sofisticados. La tecnología avanzada no fue el arma más efectiva. La más efectiva fue la más simple: mover un video de lugar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un mecanismo de guerra que no dispara ni ocupa territorios, ocupa mentes, que no tiene que falsificar la realidad entera, solo tiene que elegir qué parte de ella amplificar y en qué dirección. Que no necesita convencer a nadie de que mienta, solo necesita pagarle para que diga lo que ya se cree. ¿Y qué tiene a diferencia de un ataque o un misil? Una ventaja estructural enorme. Es muy difícil de atribuir,
muy barato de ejecutar y prácticamente imposible de deshacer una vez que el mensaje circula. Una mentira que viaja a la velocidad de un retweet llega a su destino mucho antes de que la desmintamos, y la corrección nunca viaja tan lejos como el error original. Queda una pregunta abierta y es la más difícil. Si el arma funciona amplificando divisiones reales, tensiones que ya existen, desconfianzas que ya tienen raíz, entonces la pregunta no es solo cómo detectar la operación extranjera. La pregunta es por qué tenemos tantas grietas que amplificar, y esa respuesta no la da ningún expediente judicial, la tendríamos que dar nosotros. Si este video te gustó, te aportó, te invito a que le des like, lo compartas y nos vemos en el próximo video.